Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bienvenidos al microprograma Región en Acción por TVI. Mi nombre es Catherine Alcázar y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante e importante, que es la obesidad en tiempos de pandemia. Para ello contamos con la presencia de Emily Requena Hidalgo, quien es licenciada en nutrición del Hospital de Rehabilitación del Callao. ¿Cómo estás, Emily? Bienvenida. ¿Cómo estás, Catherine? Gracias por la invitación y por el tema tan importante que vamos a tratar hoy. Así es, hoy vamos a hablar sobre la obesidad, que es un tema bastante preocupante en realidad, porque incluso antes de que empezara la pandemia por el coronavirus en el mundo, la Organización Mundial de la Salud estima un aproximado de 2.8 millones de personas que han fallecido en el mundo a raíz de la obesidad. Y es que la obesidad y el sobrepeso, ¿verdad?, trae enfermedades cardiovasculares, diabetes, incluso hasta el cáncer. Y ahora le sumamos el coronavirus, que se suma a esta lista de dolencias, pues, y ataca desproporcionadamente a pacientes con obesidad, con exceso de peso, ¿correcto? Correcto. Entonces, mi primera pregunta, Emily, es ¿cuánto influye la obesidad en pacientes con coronavirus en agravar estos síntomas? Bueno, ya se ha visto que aquí en el Perú una de las principales enfermedades que es riesgo a padecer complicaciones con el coronavirus es la obesidad, ¿no? Aparte de la hipertensión y la diabetes, que también están asociadas a la obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad es una condición de inflamación en el paciente, ¿no? Un paciente inflamado es un paciente que disminuye su respuesta inmunológica y por lo tanto hace que el paciente obeso, inflamado, que se contagia del coronavirus, tenga más predisposición a complicarse, ¿no? A ser una enfermedad complicada, el tema de que los internan o tienen necesidad de oxígeno o hasta necesidad de que los entuben, ¿no? Entonces es por eso que es bien riesgoso el tema de obesidad en estas épocas. Aumenta el riesgo significativamente la obesidad en pacientes. Sí. ¿Y cuáles son los alimentos que no debería comer, por ejemplo, un paciente con coronavirus? En específico debería evitar justamente alimentos que inflaman el organismo. ¿Cuáles son ellos? Los alimentos ultraprocesados. Y se ha visto que aquí en el Perú, los últimos años, ha habido una gran demanda de estos alimentos, ¿no? De golosinas, dulces, gaseosas, refrescos endulzados, además de la comida chatarra, ¿no? Que tiene un alto contenido de grasa saturada y también agrava justamente a los pacientes que tienen. Claro, y es que en realidad nosotros vemos publicidad por todos lados de comida chatarra, bebidas azucaradas, que te dicen, por ejemplo, que si las consumes vas a tener mayor felicidad, mayor éxito, mayor amor, cuando en realidad lo que te están ofreciendo y lo que te trae es más enfermedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una encuesta de Ipsos que realizó aquí en el Perú, donde menciona que el 34% de peruanos ha ganado peso durante esta pandemia, y es efectivamente por el consumo de comida chatarra, bebidas azucaradas y el propio sedentarismo. Claro, justamente eso es lo que estamos viendo ahora en consulta, ya que no había este tema de consulta presencial. Ahora podemos observar que muchos pacientes han incrementado de peso en pandemia, y no solo pacientes adultos, sino también pacientes pequeños, ¿no? Ya niños a partir de los 3 años ya comienzan con el consumo de estas comidas rápidas, comida chatarra. Aparte que hay más tiempo en casa de realizar este tema de postres, se han vuelto reposteros todos, y la ingesta de comidas azucaradas, de dulces, de postres, de golosinas ha incrementado de una manera significante, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho que el paciente incremente peso, aparte de la inactividad física. Claro, y ahora, por otro lado, si bien vemos en publicidad que nos ofrecen esta comida chatarra y las bebidas azucaradas,
Por otro lado, escuchamos que nos prohíben o, bueno, nos recomiendan no consumir grasas saturadas, grasas trans, pero muchos no sabemos qué significan estos términos. ¿Nos podrías explicar un poco, por ejemplo, qué significa grasa saturada? En el caso de grasas saturadas son grasas que generalmente encontramos en alimentos de origen animal, de su manera original, pero también son grasas que lo podemos encontrar en alimentos vegetales, pero hay aceites que cuando elevan la cantidad de temperatura transforman esta grasa, y esta grasa justamente es la dañina para nuestro organismo, ¿no? Dentro de estas grasas saturadas encontramos a las grasas trans, que son las más dañinas. ¿Por qué? Porque estas elevan justamente el colesterol en nuestro organismo, y el triglicérido también se eleva, pero más por parte del consumo de azúcares y carbohidratos, ¿no? Y esto lleva a enfermedades cardiovasculares, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, y ya ahora en el Perú, gracias a Dios, ya se ha normado el tema de poner estos octógonos donde dice qué alimento tiene más grasa trans, tiene más grasa saturada, tiene más azúcar, más sodio, pero se ve que también el peruano no le está tomando la importancia que debería. Exacto. A la hora de elegir sus alimentos. Eso te iba a consultar. ¿Se ve realmente un cambio a raíz de esta nueva ley que obliga prácticamente a las empresas a colocar los octógonos, pero se sigue consumiendo de manera normal? Lo que falta es educación. El paciente o la persona a la hora de elegir, creo que está omitiendo este tema del octógono porque no ha tomado la conciencia que debería tomar de qué alimentos sí debe elegir, qué alimentos no debe elegir y cuán importante es este octógono, ¿no? Entonces nos está diciendo mucho, nos está diciendo alarma, este alimento tiene mucha grasa saturada, no te conviene. Pero aún así nos cuesta hacer ese cambio. Nos cuesta hacer ese cambio, ¿por qué? Porque la publicidad es tan fuerte que este alimento lo venden como que te va a dar demasiada energía, que te va a satisfacer, te lo venden como un alimento súper potente. La maravilla, ¿no? La maravilla, pero realmente no estamos tomando importancia a estos octógonos que se ha logrado y que se ha luchado un montón para lograr poner estos octógonos en los alimentos. Ahora, ciertos especialistas mencionan que sería recomendable definitivamente prohibir la distribución, venta de estas comidas chatarras, los snacks, las papitas fritas, pero hay un lado psicológico también que creo que empeoraría la situación, porque hay un tema de adicción. ¿Podría ser eso? Bueno, sí, pues se dice que lo prohibido es lo que más se quiere, ¿no? Yo creo que más que prohibir es educar. Mientras más educación tenga la persona, va a elegir mejor sus alimentos para tener una alimentación balanceada, una alimentación saludable. Y otra cosa, lo que sí se podría hacer es reducir ese producto que hace tanto daño a la persona, reducirlo en las bebidas como están haciendo de repente algunas gaseosas. Ejemplo, ¿no? Las gaseosas blancas están reduciendo la cantidad de azúcar que le echaban y que ahora es menos, ¿no? Pero eso es real, porque muchos dicen que la gaseosa con azúcar y después te dicen cero azúcar, pero al final termina siendo... El tema es que no solo es el azúcar, sino que hay también otros compuestos que son preservantes, que también son dañinos para el organismo. Por eso no se sugiere consumir bebidas azucaradas o bebidas industrializadas. Se sugiere tomar agua y bebidas naturales, pues, refrescos naturales, ¿no? Pero sí hay algunas empresas que han hecho estos cambios, ¿no? De repente de manera ocasional, porque nada se puede prohibir al 100%, ¿no? Claro, y bueno, evidentemente el exceso de consumo de tanto la comida chatarra como las bebidas azucaradas y snacks en general contribuye al exceso de peso y también la obesidad. Pero ¿hay una diferencia entre obesidad y sobrepeso? ¿Nos podrías explicar un poco, por favor? Sí hay una diferencia. Bueno, en realidad lo que normalmente se usa es el IMC. El IMC para diagnóstico, pero no es suficiente este IMC. Necesitamos ver la composición corporal del paciente, necesitamos ver el perímetro abdominal del paciente, necesitamos ver la ingesta dietética del paciente para llegar a un diagnóstico
entre sobrepeso y obesidad. Normalmente se dice que el paciente que tiene sobrepeso debería estar entre un IMC de 25 a 29.9. El índice De masa corporal. De masa De masa corporal. Debe estar entre 25 y 29.9. A partir de 30 el paciente ya es diagnosticado como obesidad. Pero esto se le suma cuánto de grasa tiene, porque yo puedo tener un paciente con IMC de 25, pero ese peso está aumentado en masa muscular y no en grasa. Entonces ese paciente no sería un paciente con sobrepeso, sino un paciente que tiene más masa muscular. Entonces la definición está en la grasa, ¿no? Exceso de grasa en el organismo que no está dentro de los rangos normales, ¿no? Y una persona obesa, en todo caso, no necesariamente tiene que estar gordita, subida de peso, o puede ser también que una persona delgada tenga demasiada grasa. Exacto. Puede ser que una persona con un diagnóstico de normalidad, o sea, que tenga un IMC entre 18.5 y 24.9, que es normal, tenga un porcentaje de grasa elevado, tenga un polímetro abdominal elevado, y esa persona también necesitaría modificar esa composición corporal. No estaría diagnosticada como sobrepeso porque no está dentro de los valores de IMC, pero si evaluamos más cosas, si evaluamos bioquímica, si evaluamos perímetro abdominal, si evaluamos composición corporal, realmente sí necesita un tratamiento nutricional para modificar su composición corporal. O sea, de todas maneras es importante tener una cita con un nutricionista, ¿no? Para que nos haga una evaluación general y poder determinar también, no tan solo por la estética, porque muchos se dejan llevar por la estética, por la apariencia, pero hay que cuidar mucho la salud, que es muy importante y lo que finalmente nos puede salvar incluso de poder tener síntomas graves de este famoso coronavirus ahora en este casi año, ¿no? Ahora, en estos últimos meses, por la misma pandemia, la incertidumbre, el hecho de simplemente estar en casa por varios días o semanas nos genera angustia, nos genera estrés. Y hay alimentos que nos pueden ayudar a minimizar esa sensación. En específico no hay un alimento que te solucione el estrés, pero sí el llevar una alimentación balanceada y hacer partícipe de la familia de esa alimentación balanceada mejora los temas de estrés adicional a la actividad física, porque hay que liberar el estrés de alguna manera y es necesario el tema de actividad física, aunque sea hacerlo en casa. Otra cosa es que sí existen alimentos que te generan más satisfacción, ¿no? Generalmente son los alimentos que tienen más contenido en fibra. En este caso se recomienda que haya consumo de frutas y verduras por lo menos 5 raciones al día. No se cumple en el Perú, la mayoría de personas no cumplen con consumir 5 al día, 2 verduras, 2 ensaladas, ya sea en el almuerzo y en la cena, y 3 frutas. Fruta en el desayuno, fruta a media mañana, fruta a media tarde o fruta junto con las comidas. En el Perú no se cumple este tema de 5 al día, que generalmente son alimentos ricos en fibra que te dan más saciedad. Otro lado está el tema de la hidratación, ¿no? Paciente no hidratado, que no toma la cantidad de agua que requiere, muchas veces tiende a asociar esta sensación de sed con hambre y consume más comida. Entonces no hay necesidad de sentirse para tomar agua, hay que hidratarnos durante el día, ¿no? Cumplir la cantidad de agua que se requiere, porque no todos requerimos la misma cantidad de agua, eso también se calcula por medio del peso y la edad del paciente. Y después incluir alimentos como los frutos secos, que son alimentos que tienen grasas saludables, que también te generan saciedad, cereales integrales, que también te aportan energía, pero la calidad del carbohidrato va a satisfacer más y se va a tolerar de mejor manera en nuestro organismo, no nos va a llevar a sobrepeso o obesidad, ¿no? El tema de digestión es diferente, ¿no? Entonces sí es recomendable para disminuir el tema de ansiedad consumir alimentos ricos en fibra, ese es en específico. En fibra, actividad física y bastante agua. Ahora, en cuanto a la actividad física, ¿cuánto es el tiempo más o menos que debe hacer una persona que no está acostumbrada
a ir al gimnasio, ¿no? A hacer una rutina ya bien estipulada. Pero, por ejemplo, si alguien quiere salir a caminar, ¿cuánto es el tiempo mínimo que una persona tiene que hacer? Bueno, lo recomendado son 30 minutos al día. Lo ideal es que se llegue hasta los 45 minutos, donde ya hay cambio en nuestro organismo para pérdida de grasa corporal. Pero de repente no se va a iniciar con los 30, no se va a iniciar con los 45, porque el paciente simplemente no está adaptado. Entonces se pasa por un proceso de adaptación, ¿no? De repente se empieza con 15 o 20 minutos de caminata, ¿no? Luego se puede incrementar la intensidad, ya no caminata, sino trote. Y por semana ir incrementando de 5 a 5 minutos hasta llegar al tiempo recomendado, que es entre 30 y 45 minutos, para que haya cambios ya en nuestro organismo. Ahora, ¿el tiempo para adultos y para niños es el mismo? En realidad los niños necesitan liberar más energía. El niño podría hacer un poco más, de repente podría llegar hasta la hora de actividad física, porque ellos tienen mucha más energía acumulada que el paciente adulto. Entonces ellos sí requieren un poco más de actividad física, y justamente no la tienen ahora en pandemia por el miedo al contagio, ¿no? Entonces es bueno también que realicen actividades dentro de casa. Y no es necesario que sean los 45 minutos de corrido, es algo que también se cree mucho, ¿no? Hacer la actividad de una sola, no, también se puede fraccionar la actividad física. De repente hago 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde y completo. Y completas la media ¿no? hora. Hasta que ya haya resistencia en el organismo y se pueda completar los 45 minutos en una sola. Perfecto. Y en cuanto a la cantidad de líquido que uno tiene que ingerir, porque es importante también mencionar que no necesariamente tienes que consumir líquido cuando sientes sed, sino tomarlo porque lo tienes que tomar, ¿no? Claro, lo indicado es que nuestro organismo consuma agua durante el día. No hay necesidad de sentir sed para tomar agua. Sentir sed ya es un síntoma de deshidratación. Cuando sientes sed ya estás teniendo un síntoma de deshidratación. Otro síntoma de deshidratación es el color de la orina. Entonces, si ya estás orinando un color amarillo intenso, significa que también ya estás deshidratado. Entonces no hay que esperar a sentir sed, no hay que esperar a ver la orina muy cargada para recién tomar agua, sino irnos hidratando durante el día. Y puede ser, por ejemplo, no solamente agua sola, sino puede ser jugos de frutas, puede ser infusiones también. Podrían ser limonadas, naranjadas, agua sola. Lo ideal es que sea sin azúcar. Sin azúcar. Porque igual con los jugos de fruta también hay que tener cierto cuidado, ¿no? En exceso... Sí, la mayoría piensa que los jugos de fruta son saludables y lo más saludable es consumir la fruta entera por el tema de la fibra. Cuando ya pasa a ser jugo, perdemos la fibra y solo comemos la parte dulce del alimento. Entonces, jugos en exceso, por ejemplo, te pongo el ejemplo del jugo de naranja, que es muy conocido, ¿no? Un vaso de jugo de naranja me lleva más o menos un aporte de 2 o 3 naranjas. Si me tomo el vaso, me estoy tomando solo la parte dulce y ya completé mis 3 porciones de fruta en un solo vaso de naranja. A diferencia de si me comiera la naranja entera y con la pulpa. Con la pulpa, que tiene mucha más fibra, y tengo la opción de consumir 2 frutas más durante el día. Entonces, ese es el tema. O los jugos conocidos, jugo de fresa o jugo de papaya, que siempre les adicionan azúcar extra. Siempre. O sea, si la fruta de por sí te aporta azúcar y le echas más azúcar, es una bomba de tiempo. Por eso yo no suelo recomendar jugos a mis pacientes. Prefiero que mastiquen su fruta, que aprovechen la fibra y que pase por el proceso de digestión que es importante, ¿no? Y lo mismo sería con los extractos. Sí, lo mismo es con los extractos. Yo tampoco sugiero el consumo de extractos porque le quita la parte dulce y le bota la fibra, ¿no? De repente podemos usar extractos en casos muy específicos y con alimentos específicos, pero en general no se sugiere ni jugos ni extractos para el tema de obesidad y sobrepeso en específico, ¿no? Nos conviene que el paciente mastique, que tenga la sensación de llenura en su estómago, ¿no? Que te lo dan las frutas y las verduras, porque tiene mucho volumen. Claro. Entonces, 3 tips importantes: actividad física, agua, sin azúcar, de preferencia,
y comer frutas secas. ¿Cualquier tipo de fruta seca? En este caso yo sugiero los frutos secos que no sean dulces, o sea, puede ser pecanas, nueces, almendras. En el caso de los pacientes obesos y sobrepeso en específico, ¿no? No recomendaría pasas, guindones, orejones. ¿Por qué? Porque son frutas de alto contenido en azúcar que al deshidratarse aumentan su cantidad de azúcar. Pierden agua pero ganan azúcar. Entonces, alimentos muy dulces para un paciente con sobrepeso o obesidad no está sugerido, ¿no? Pero sí de repente podríamos sugerir almendras, pasas, almendras, nueces, pecanas, El maní. maní también se podría incluir, pero eso sí hay que hacer un aporte muy importante, que las cantidades son pequeñas, son bien pequeñas, son cantidades entre 5 o 10 unidades. ¿Por qué? Porque al paciente lo mandamos a comer frutos secos y se come el corto El completo bolsón. o el bolsón completo porque dicen, no, Es porque es saludable. saludable, fruta seca. No, hay que también tener en cuenta las cantidades, las porciones, ¿no? Entonces, se saca el tema de cantidad y porción según el requerimiento del paciente, ¿no? Pero más o menos es entre 5 o 10 unidades. Un puñadito. digamos. Es un puñado pequeño, ¿no? No tiene que llenar la mano, es un puñado pequeño. Ya. Y también escuchamos sobre las grasas saludables. La palta es un fruto que te ofrece grasa saludable, pero en exceso es bueno, malo o no pasa nada si yo me como, por ejemplo, 2 paltas al día. Es como el tema de todo alimento tiene un tope, tiene una cantidad, ¿no? No se sugeriría comer 2 paltas en el día, pero sí aporta grasas saludables. De repente podría comer un cuarto de palta y me está completando un aporte de grasa en el día, ¿no? Y este aporte de grasa no solo lo encontraría en la palta, también lo puede encontrar en las aceitunas, en los frutos secos que ya acabamos de hablar, o también en los aceites, aceite de oliva, el aceite de sacha inchi, el aceite chía que ha salido, ¿no? Entonces, estas son aceites que tienen grasas saludables y que mejoran también la salud de la persona. Pero si utiliza el aceite de oliva para freír, ¿sigue siendo saludable o ya cambia ahí la...? El tema de la cocción es muy importante. Generalmente sugerimos aceite de oliva o aceite de sacha inchi para preparaciones frías, ¿no? Para ensaladas o para complementar de repente una cocción que no tenga altas temperaturas, ¿no? Porque se dice que justamente en altas temperaturas cambia la composición del aceite y ya no sería tan saludable como normalmente creemos que es. Claro, y bueno, ustedes también ahora están en el hospital de rehabilitación, ¿están atendiendo de manera presencial? Sí, ya a partir del mes de enero estamos atendiendo de manera presencial a todos los pacientes que acuden al hospital de rehabilitación. Todas las edades, desde niños hasta adultos mayores también se atienden y bueno, las mayores patologías que tenemos es justamente sobrepeso y obesidad, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que uno debe subir para aumentar las defensas? Porque todos estamos preocupados porque no nos dé el coronavirus, ¿no? La COVID-19, entonces estamos buscando de repente consumir mayor frutas cítricas con vitamina C, pero ¿qué otros alimentos nos pueden ayudar a elevar nuestro sistema inmunológico? Ya. No solo se trata de alimentos, sino de estilo de vida saludable, alimentación balanceada, porque no existe el alimento mágico que me va a hacer subir la inmunidad. Es un conjunto. No, es un conjunto, es consumir los macronutrientes que nos corresponden, carbohidratos, proteínas, grasas, proteínas, pollo, pescado, pavita, ¿no? Carbohidratos, arroz integral, trigo, quinoa, papa, camote, yuca, verduras, que ya hablamos, verduras, frutas, y las grasas saludables, ¿no? Aceite saludable, palta, aceituna, etc. Adicional están las vitaminas y los minerales que refuerzan el sistema inmune. Vitaminas generalmente encontramos en las frutas, ¿no? En específico, frutas que tengan alto contenido de vitamina C, ¿no? De repente naranja. Tenemos una fruta aquí en el Perú que es el camu camu, que tiene 60 veces más vitamina C que el limón, ¿no? Que de repente no la conocemos o no la consumimos mucho, pero Sí. también podría ser de ayuda.
Y las verduras, cada color de verdura te aporta una vitamina, un nutriente distinto, ¿no? Entonces no existe el alimento mágico que va a subir el sistema inmunológico, sino en general la alimentación balanceada mejora el sistema inmune. Y la vitamina O, que es olla, porque todos se han ido a comprar vitaminas de vitamina A, ¿no? Lo que recomienda vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, y todo lo encontramos en la variedad de comida. Mientras más variada, mientras más color tenga la comida, vas a tener todos esos nutrientes, ¿no? Claro, porque generalmente se piensa, por ejemplo, que una persona tiene una dieta saludable y come su pollito a la plancha, su ensalada y una porción de arroz, su papita, pero come lo mismo todos los días. Entonces eso tampoco es saludable, tiene que ser una dieta variada, como tú mismo lo mencionas, ¿no? Sí. Bueno, ya tenemos entonces conocimiento acerca de cuáles son los alimentos que debemos de consumir, alimentos saludables, para fortalecer nuestro sistema inmunológico y precisamente evitar la obesidad. Pero ¿hay tipos de obesidad? Sí, hay 3 tipos de obesidad. Como te mencionaba, por este tema del IMC, se puede diagnosticar obesidad de tipo 1, IMC de 30 a 34.9, obesidad de tipo 2, IMC 35 a 39.9, y obesidad tipo 3, o la conocida como mórbida, que es con un IMC más de 40. Entonces sí hay clasificación de obesidad. ¿Y cómo debe empezar, por ejemplo, una persona con obesidad mórbida, que entiendo que es la más grave, la más alta, a querer mejorar su estilo de vida, a querer bajar obviamente ese índice de masa corporal? Generalmente esta persona que ha llegado a obesidad mórbida no solo de repente es por ingesta alimenticia, de repente también genética. Hay que evaluar también por qué ese paciente tiene la obesidad mórbida, ¿no? De repente tiene alguna enfermedad adicional, ¿no? Un hipotiroidismo. En general siempre es alimentación y se puede ayudar con alimentación, pero hay cofactores que hacen que esta obesidad incremente, ¿no? Entonces tenemos que evaluar cuál es el cofactor para poder ayudar mejor al paciente. Y en cuanto a alimentación específico, es primero hacer un cálculo específico para el requerimiento de la persona, de la dieta, ¿no? Para decirle qué cantidades va a comer, porque es lo que muchos no conocemos. La dieta puede ser igual para todos, pero varía en la cantidad. ¿Cuánto de arroz voy a comer? ¿Cuánto de papa tengo que comer? ¿Cuánto de pollo puedo comer? ¿Cómo voy a distribuir mis comidas? Entonces todo eso se explica en la consulta, ¿no? Pero para iniciar sí es importante incluir verduras, y lo menciono mucho porque no llegamos al consumo de verduras y por eso no nos satisfacemos. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de combinar arroz, papa, no sé, nuestras comidas clásicas, arroz con pollo, papa a la huancaína, o tallarín rojo con papa a la huancaína, ¿no? Y siempre hay esta mezcla de carbohidratos que eleva las calorías de nuestro plato, ¿no? Entonces educar al paciente que de repente sí va a poder comer ese arroz con pollo, pero la mitad de su plato va a ser ensalada y solo la cuarta parte va a ser el arroz y la otra parte lo va a cubrir con pollo. Claro, o sea, no se tiene que privar tampoco. No, yo no sugiero privarse porque no estamos educando al paciente, ¿no? Y si hacemos una dieta restrictiva, hipocalórica, donde el paciente solo se va a pasar comiendo verduras, no estamos logrando un cambio, porque nadie aguanta comer así por mucho tiempo. Puedes aguantar 1 o 2 meses, pero luego cuando ya hayas bajado gran cantidad de peso vas a regresar a tus hábitos antiguos y efecto rebote. Eso es lo que te iba a mencionar, el famoso efecto rebote, ¿no? De tanto prohibirte y contenerte de comer lo que finalmente te gusta, ¿no? A todos los peruanos nos gustan la comida criolla, entonces es imposible, creo yo, poder comer solamente ensalada siempre, porque necesitamos igual de la variedad, ¿no? De la papa, el arroz, pero cuidando siempre las cantidades. Ahora, ¿influye también el metabolismo de la persona? Sí, influye el metabolismo, pero haciendo actividad física y consumiendo la fibra requerida, tu cuerpo va a funcionar de manera normal, tu metabolismo va a funcionar de manera normal. Sí, ¿no? Hay personas que dicen que tienen el metabolismo lento. Ya, esa es una excusa para decir
que por eso estoy gorda. Ay, yo conozco pacientes que me dicen, por tomar agua nada más, me engordo porque mi metabolismo es muy lento. O yo tengo los huesos muy gruesos, por eso estoy gorda. Y cuando le hago la encuesta dietética, la frecuencia de consumo de alimentos y el recordatorio de 24 horas, vamos sacando, ¿no? A ver, ¿qué comiste ayer o qué desayunaste ayer? Bueno, solo comí un pan, pero más tarde me dio hambre y me comí 2 panes más y luego un plátano y ahí va saliendo, ¿no? No, pero usted no comía mucho. Entonces ahí nos damos cuenta, sumando todos los poquitos que comen, porque esas personas sí quieren bajar de peso. Entonces lo que hacen es reducirse al mínimo las porciones. Pero aumenta la cantidad. Pero aumenta la frecuencia. Entonces al final comen un montón de calorías, ¿no? Entonces, eso del metabolismo a veces es justificación del paciente, ¿no? A menos que sufra pues, de hipotiroidismo y que sí sabemos que la persona que tiene hipotiroidismo de repente tiene un metabolismo más lento, pero no es excusa también para tener obesidad, ¿no? Se le puede ayudar también a ese paciente. Se puede controlar. Sí. Y ya que mencionas el tema de las cantidades, ¿cuánto es lo ideal que una persona tenga que comer al día? ¿Cuántos platos al día? De comida, 1. Pero en cuanto a cantidades, me dices de alimentos, nos ayuda mucho el tema de la mano. Sacaron justo en el Ministerio de Salud para ver raciones en mano, ¿no? Por ejemplo, ensalada, 2 manos juntas, ¿no? Quiero ver la cantidad de carne, la palma de mi mano. Quiero ver cuánto debería ser la fruta que debo consumir, debe caber la fruta en mi mano, una fruta que quepa en mi mano. De repente, ¿qué cantidad de aceite debo consumir? Mi dedo pulgar, ¿no? Entonces, la mano nos ayuda a ver qué cantidad podemos consumir, ¿no? De repente, ¿cuánto arroz puedo comer? Un puñito. Esa es la cantidad de arroz. Entonces, varía porque una persona grande va a tener una mano más grande y su porción va a ser mayor. Y una persona más pequeña tiene una mano más pequeña y su porción va a ser menor. No es un tema de ayuda simple, ¿no? Pero ya si van a consulta se le hace el cálculo y se le dice, pues de repente puedes comer 10 cucharadas de arroz en el almuerzo y 5 en la noche, ¿no? Es un ejemplo. Ya es algo más específico, ¿no? Pero una regla simple es ayudarnos con las manos. Entonces uno debe tomar su desayuno, su media mañana, que puede ser una fruta, su almuerzo, media tarde y cena, así. No necesariamente es así. O sea, podemos completar la cantidad de calorías con 3 comidas en el día nada más. Depende de la persona, depende de cómo tienen los tiempos, porque hay pacientes que trabajan y que no comen absolutamente nada a media mañana, ¿no? Y que de frente se van del desayuno, se pasan al almuerzo y a veces no pueden comer en la tarde. Entonces depende mucho del paciente de cómo se va a hacer la distribución de calorías durante el día. De repente se le omite la media mañana y se le pasa eso que le tocaba para la media tarde y ahí completan, ¿no? Entonces depende mucho del paciente, no es una regla de que tienes que comer 5 veces al día para que comas saludable. No, que tienes que tener tu reloj y son las 10 de la mañana, me toca mi fruta, ¿no? Sí, ordenar los horarios, sería bueno fijar horarios para acostumbrar al organismo, pero no todos vamos a tener la misma programación, ¿no? No todos van a comer 5 veces al día, no todos van a comer 3 veces al día, depende del paciente y de cómo se le ayude a ordenar estos tiempos de comida. Claro, y el ritmo laboral, ¿no? Porque ahora más en pandemia todavía creo que comer una fruta o algo en el trabajo es un poco complicado, ¿no? Hasta tomar agua, por el tema de la mascarilla, por el tema del lavado de manos, a veces no se tiene el acceso, de repente se puede incluir esa fruta en el desayuno y después del almuerzo. Entonces se pueden hacer cambios dependiendo del paciente, ¿no? Pero sí se sugiere ordenar horarios, ¿no? Porque hay gente que sí omite tiempos de comida, omite desayuno, almuerza más o menos y en la cena llega con un hambre voraz, ¿no? Entonces a esas personas sí les sugiero que traten de no omitir tiempos de comida, lo menos los importantes, desayuno, almuerzo y cena, para que no lleguen con esa cantidad de hambre y de devorarse todo. Y comer muy tarde también no es bueno. No, bueno, porque no ayudas al proceso de digestión, ¿no? Entonces lo ideal es comer por lo menos 4 horas antes de que te vayas a dormir. Perfecto. Bien, entonces
Pues, a ti que nos estás viendo desde casa, espero que hayas tomado en cuenta todas las indicaciones de Emily, nutricionista del Hospital de Rehabilitación del Callao. Y bueno, en pantalla están apareciendo los números de teléfono y la dirección también para que puedan reservar una consulta contigo y con los demás especialistas que están en el Hospital de Rehabilitación. ¿Algún mensaje final para todos los que nos están viendo desde casa? Bueno, invitarlos a llevar una alimentación saludable, a asistir al consultorio de nutrición en el Hospital de Rehabilitación. Mencionar también que tenemos el programa post-COVID para los pacientes que han tenido COVID y que de repente se han quedado con alguna secuela, ¿no? De repente con el tema de masticación o de repente han perdido mucho de peso. Invitarlos para que puedan mejorar su calidad de alimentación después de haber pasado ya esta enfermedad. Y el consultorio convencional, porque es que van todos los pacientes que quieran atenderse. Perfecto, muy importante lo que nos menciona entonces. Y ya saben, consumo saludable de alimentos. Espero que tengan un buen día, no olviden seguir los protocolos de bioseguridad, utilicen la mascarilla, el protector facial, lávense las manos, mantengan el distanciamiento social porque nosotros somos unos chalacos responsables. Los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.